Hola, bienvenidos a El Consejo Contigo. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, donde analizamos todos aquellos temas que son materia de debate de control político en el Consejo de Bogotá, como lo es conocer si Bogotá es realmente una ciudad incluyente, una ciudad equitativa, asequible, con oportunidades para las personas con discapacidad. Acompáñenme a descubrirlo. Bienvenidos. En Bogotá habitan alrededor de 250.000 personas con discapacidades. De estas, el 57% son mujeres. Además, las personas mayores de 59 años representan la mitad de esta población. Las mayores dificultades que enfrentan cotidianamente son para caminar, correr y saltar, para pensar, para desplazarse en cortas distancias y para ver. Durante los últimos años, el Consejo de Bogotá ha hecho un seguimiento constante de las políticas públicas del distrito para eliminar las brechas económicas, sociales y culturales que han separado a estas personas de sus sueños, como lo es la recién creada Subdirección de Discapacidad de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor, que tiene como objetivo el manejo y administración de una cartera exclusivamente destinada a atender las necesidades de esta población. Por ejemplo, se estima que en la ciudad están inscritos 21.000 estudiantes en los colegios de la ciudad, los cuales no cuentan con acompañamiento en el tránsito a la educación superior ni apoyo en la integración a la vida laboral. Esto se traduce en índices elevados de desempleo y deserción estudiantil. Abordaremos este tema en compañía del concejal Armando Gutiérrez del Partido Liberal. Él es abogado con maestría en Derecho en curso. Cuenta con diferentes especializaciones. Concejal Armando, gracias por aceptar la invitación. Con todo gusto, gracias a ti, Sabina, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este espacio tan maravilloso. Igualmente nos acompaña el concejal Andrés Onzaga del Partido Alianza Verde. Él es administrador, actualmente estudia Ciencias Políticas, fue comunal en su barrio, luego edil de su comunidad, Puente Aranda, y ahora concejal de Bogotá, coordinador de la bancada por la discapacidad. Concejal Andrés, muchísimas gracias. Primera vez que nos acompaña. Sabina, muy feliz de estar en este espacio. Gracias por la invitación. Además, también muy contento de compartir este espacio con el concejal Mandy, a quien tengo un cariño y una admiración enorme. Maravilloso para que podamos hablar, y teníamos al inicio de este programa, les cuento, hacía una pregunta yo a los televidentes y es, ¿realmente Bogotá es una ciudad incluyente? ¿Usted qué considera, concejal Andrés? Creo que aún nos falta mucho para considerarla incluyente. Creo que vamos dando pasos en ese sentido, positivos, pero creo que aún nos falta tener conciencia de que es la ciudad la que debe adaptarse a las personas con discapacidad, por ejemplo, para tener el diseño universal, los ajustes razonables en los que estamos todavía con falencias, pero creo que avanzamos en el camino correcto. Concejal Armando, ¿usted qué considera? ¿Es Bogotá una ciudad incluyente? Yo creo, Sabina y televidentes, que Bogotá está intentando llegar a la posibilidad de ser una ciudad incluyente. Sin embargo, tenemos muchas barreras y tenemos un reto histórico con las poblaciones que más requieren de la presencia del Estado. Y una de esas barreras justamente son con las personas con discapacidad, en donde la desigualdad existente entre una población y otra, pues hacen que... Pero evidentemente tenemos todavía muchos retos y muchas cosas que cumplir. ¿Cuál considera usted que es el mayor desafío que deberíamos estar abordando en este momento? Por ejemplo, la inclusión laboral en las personas con discapacidad. En un registro de caracterización que hay para la población de personas con discapacidad, casi que en el país el 64% de esta población no tiene las oportunidades laborales, y el 80% de la población que logra empezar a trabajar lo hace sin contrato de trabajo, lo hace de una manera doméstica, no reciben salario y por ende no tienen pensión, no tienen salud. Creo que allí hay un reto muy importante en donde nosotros tenemos que trabajar desde el Consejo de Bogotá, Sabina. Concejal Andrés, con ese panorama que nos dice el concejal Armando, sin lugar a duda decimos, ¿y la protección? ¿Y dónde están los derechos? ¿Cómo se está velando por ellos? ¿Qué se está haciendo? Como lo dice el concejal Mandy, desde el Consejo hemos hecho un esfuerzo enorme
por tratar de visibilizar a la población con discapacidad, las barreras a las que se enfrentan todos los días, como una de las que acaba de mencionar el concejal, poder acceder a un trabajo digno, bien remunerado, crearles oportunidades, pero no solo en ese sentido, en el sentido de la educación también, de tener acceso a educación de calidad, a que tengamos el diseño universal, los ajustes razonables, que la ciudad se diseñe, la infraestructura esté adecuada para ellos, que por ejemplo, ahora que hablamos de la primera línea del metro que está tan sonado, pues que esa primera línea desde ya garantice que tendrá ese diseño universal para que la población con discapacidad pueda también pues disfrutarla. Que nazca con eso y no que se tengan que hacer adecuaciones. De acuerdo, tiene que nacer con eso. Es que la ciudad tiene que ajustarse. Esos son los ajustes razonables. Por ejemplo, ahora, junto al concejal Mandy y los demás colegas, acabamos de aprobar el cupo de endeudamiento. Y allí logramos 25 colegios nuevos para la ciudad. Y logramos desde el Consejo llegar a un acuerdo con la Administración, con la Secretaría de Educación, para que esos 25 colegios pues tengan además una especialidad en discapacidad. Que si una persona tiene un niño con discapacidad cognitiva, sepa que en tal colegio, en tal localidad, puede llevar a su niño y allá se van a especializar en educar a ese niño. Que la inclusión va más allá que de la rampa que es necesaria, del baño y del cupo, sino que debe tener un modelo educativo que garantice que los niños que van pues tengan de verdad una educación de calidad. ¿Y hay recursos para poder implementar todo esto? ¿Realmente se están destinando? ¿Qué vigilancia hay ahí, concejal Armando? Sí, una de las metas justamente es tratar de que los recursos y la ejecución presupuestal se utilicen en este modelo que realmente requiere la ciudad. Y desde el Consejo, naturalmente, nos corresponde, justamente estamos discutiendo el presupuesto para el año inmediatamente siguiente y seguramente tendremos la oportunidad de trabajar sobre este tema de la inclusión, Sabina, pero requerimos más cosas, requerimos más temas presupuestales para poder trabajar en temas que requiere justamente la población, en el tema de infraestructura. En alguna oportunidad hablábamos en este mismo programa sobre los temas de infraestructura, sobre las barreras, sobre el acceso a todas las oportunidades que tienen estas personas y que tiene esta población para poder desarrollar su vida de la mejor manera posible. Concejal Andrés, y si se está hablando en este momento de esos presupuestos, proyectando lo que vendría para el año 2023, ¿qué se está pensando hacer? Es importante, hay una frase que usaba un amigo en política que decía que el amor en la política se demuestra con recursos. Si queremos hacer algo por alguna población, pues hay que dejarle recursos y herramientas. Ahora se logró en este periodo, en esta administración, algo muy importante y es tener una cabeza visible que represente el tema de la discapacidad, como por ejemplo hoy existe la Subdirección para la Discapacidad dentro de Integración Social. No existía, teníamos asesores que trataban el tema, que manejaban uno que otro proyecto. Ahora esta subdirección está, además el subdirector es una persona con discapacidad, que además demuestre que las personas con discapacidad pueden asumir esos retos, pueden asumir cargos directivos también, sacarlos adelante. Y hoy esa subdirección pues cuenta con un presupuesto importante, alrededor de 80.000 millones de pesos al año, pero además tiene la responsabilidad de articular las demás entidades para que desde todo sentido tengamos recursos. Que si vamos a hablar de un cambio en los andenes de la ciudad, pues tengamos las losas podáctiles para que las personas con discapacidad visual se puedan guiar, que tengamos los semáforos con ayudas de voz para que la gente lo pueda usar, que en el SITP también tengan ayudas auditivas, que tengan las rampas que funcionen, que el personal tenga la capacitación adecuada para que las personas con discapacidad pues puedan disfrutar de la ciudad, acceder a todos sus servicios, recorrerla y pues por supuesto acceder a todos los beneficios que tiene Bogotá para sus ciudadanos. Concejal, profundicemos por favor en la Subdirección de la Discapacidad para los televidentes, para quienes nos están viendo, de qué se encarga y cómo un ciudadano puede llegar a ellos. La Subdirección para la Discapacidad se creó dentro de Integración Social para manejar los programas que algunos ya existían, para fortalecer otros, como los centros Crecer, los bonos canjeables. Un ejemplo, una de las luchas de la población, concejal Mandy, que lo hablamos muchas veces, fue que los bonos canjeables, pues cuando iban al supermercado a usar esos bonos, los supermercados les tenían pico y cédula, horario. Cuando llegaban a los supermercados les decían solo pueden acceder a los productos de este sector del almacén. Y esta subdirección pues se ha encargado, en el poco tiempo que lleva funcionando, de tratar eso. Hoy, por ejemplo, la población puede ir a cualquier hora,
pueda acceder a todos los productos del supermercado, entendiendo que ese recurso que pone el distrito es igual que un cliente que va con un dinero en efectivo. Además, estamos dando el paso para transitar del bono canjeable a la transferencia monetaria no condicionada, que esos 180.000 pesos que usa la población con discapacidad hoy, que va con subsidio y le rinden poco porque todo está muy costoso, es la barrera que hemos encontrado ahora, pues eso sea una transferencia monetaria que pueda usarla en su barrio, comprando en la tienda de la esquina, comprando lo que necesita, la plata le va a rendir más y va a lograr también pues ayudar a la economía popular. Concejal Armando, es cierto que los niños y las niñas con discapacidad están mejor protegidos, pero ¿qué pasa cuando crecen? ¿Hay seguimiento y acompañamiento a las juventudes con discapacidad? Yo creo que allí debemos hacer un esfuerzo enorme para hacerle un seguimiento a la política pública de la discapacidad en Bogotá y en el país. Debemos trazar unas metas que sean realmente, que se puedan llegar a las metas, que se puedan cuantificar, porque de lo contrario no podríamos hacerle un seguimiento real, no podríamos de alguna manera caracterizar a toda esta población para hacerle un seguimiento eficaz y eficiente. Por esa razón, yo creo que el esfuerzo más grande que debemos hacer es justamente en la reformulación de la política pública, Andrés, estar muy presentes el Consejo de Bogotá. No se llega al número, por ejemplo, que tienen a través de los decretos nacionales la obligación el Estado de entregarle un porcentaje mínimo, como es del 2% de la población con discapacidad, deben estar en las entidades del orden nacional, distrital, territorial, inclusive acá en Bogotá. Si vamos a revisar las plantas de personal de toda la organización administrativa de la ciudad de Bogotá, no llegamos a ese número del 2% que exige la ley, que me parece muy pírrico y muy pequeño para una población tan grande que hay en Bogotá, de personas que requieren trabajar para poder subsistir. Y el 4% se va aumentando progresivamente a partir del año 2027, sigue siendo también un número muy pequeño. Eso por el tema de la inclusión laboral. En el tema también de cuidadores y cuidadoras, yo pienso que también hay que pensar en eso, porque son personas que salen también de la órbita laboral, de tal manera que ellos que están cuidando desde niños a ese familiar, a esos amigos, etcétera, pues también requieren la presencia de un gobierno central, de una administración y de un consejo que esté reformulando su política pública para que tengan atención, no solo atención social, sino también atención educativa, laboral, etc. Y a esos cuidadores y cuidadoras, concejal Andrés, ¿cómo se les está protegiendo? ¿Cuál es la realidad de ellos en este momento? Efectivamente es una población también con muchas necesidades, olvidada también. Muchos cuidadores, digamos, hoy hablamos del empleo para la persona con discapacidad, pero hay personas con discapacidad que no pueden, digamos, que no son tan funcionales para poder desarrollar un empleo. También hay personas cuidadoras que podrían hacerlo, que podrían tener acceso a teletrabajo y poder tener un ingreso para poder sostener a su persona con discapacidad. Le damos un subsidio de transporte a la persona con discapacidad, que además lo venimos reduciendo, en varias administraciones, ya están en 50% con lo que inició, pero no contemplamos que la persona con discapacidad va con un cuidador, que no se gasta un pasaje, sino dos. De manera que tenemos que también pensar en ellos, en garantizarle una forma de tener algún ingreso para poder cuidar, pues, a la persona con discapacidad. Y por supuesto tenemos que hablar de la participación política. ¿Hay avances en esta materia para las personas con discapacidad? Esa será una respuesta que llegará en segundos, porque es momento de conectarnos con Fernanda. ¿En qué lugar de la ciudad estará?
Hola Sabina, concejales y televidentes que nos acompañan desde sus hogares. Hoy tengo varias dudas acerca de qué tan asequible es la ciudad de Bogotá para las personas con discapacidades. Me encuentro transitando por la carrera 13 y vemos estas losas que tienen figuras que les indican a las personas con discapacidades visuales la manera en que deben transitar. Por ejemplo, las que tienen las líneas les indican que pueden transitar de manera segura y la que tiene los puntos que deben tener precaución. También las rampas y los ascensores en vías y en el transporte público son elementos que nos permiten la inclusión. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. Acompáñenme a ver qué piensan los y las ciudadanas sobre este tema. ¿Tú sabes cómo se llaman estas baldosas que tienen figuritas? No tengo el nombre, pero sé que el funcionamiento es para las personas con discapacidad visual. Entonces, básicamente, el relieve es un sistema braille. Sí, se llama señalización podotáctil. ¿Qué pensarías que podemos aportar para que estas personas con discapacidades puedan transitar de manera libre e independiente en nuestra ciudad? Que no se ocupen los andenes con otras cosas. Esta tableta, o sea, de todas las esta tableta es específicamente para ellos. Entonces pienso que no ocupar las vías con ventas ambulantes o atravesándonos, sino dándole espacio libre. No todo Bogotá tiene andenes así, o sea, este andén igual está destrozado, pero es perfecto, pero hay localidades que no tienen andenes, ni siquiera, y en las que transitar es imposible. Yo creo que en general hay que, pues, como arreglar todo lo que tiene que ver con la malla vial y lo que comprende como andenes y demás. Los semáforos he visto como que implementan cosas alrededor del sonido para las personas ciegas y me parece como una buena estrategia. Bueno, Sabina, como nos pudimos dar cuenta, la inclusión abre puertas y oportunidades para las personas con discapacidades, pero nos hace falta mucho por hacer. Y si en lo cotidiano y en lo fundamental tenemos tantas falencias, quiero preguntarle a los concejales, ¿qué podríamos hacer para que el arte y el deporte también sean la casa para personas con discapacidades? Nos vemos en un Bogotá 360 próximo. Chao. Chao, Fernanda, nos volvemos a encontrar. Fernanda nos deja una pregunta a concejales y es, ¿cómo hacer para que el arte y el deporte sean también la casa de las personas con discapacidad, concejal Armando? No solo la habilidad del estudiantado, no solo la habilidad del trabajo, sino esta que seguramente le va a generar unos espacios de recreación, unos espacios de interactuar con otras personas, que también tengan, ojalá, en la medida de lo posible, alguna discapacidad para que sean pares entre ellos y seguramente que van a salir adelante y les va a servir muchísimo y por eso yo creo que es de gran importancia. Fíjese en el tema de los deportes, en todos estos paralímpicos la respuesta ha sido maravillosa. Estos jóvenes, niños, personas que participan en cada una de estas disciplinas deportivas, inclusive también en la cultura y en el arte, siempre desarrollan unas habilidades que de pronto no conocíamos y seguramente eso va a generar también un mayor esfuerzo y una mayor oportunidad para toda una población. Concejal Andrés, ¿usted qué considera? Así es, el deporte es fundamental, la cultura. Te cuento una anécdota. Nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de estar en la JAL de Puente Aranda, Mandy, allá había un programa que se llamaba la FAPA, que era la Escuela de Formación Artística de Puente Aranda. Y alguna vez conversando con el alcalde que teníamos en esa época, logramos convencerlo de abrir un curso especial de formación artística para personas con discapacidad y sus cuidadores. Y la respuesta fue maravillosa. Tuvimos personas que empezaron a acercarse a la administración, a los programas de la localidad, pero empezamos también a encontrar talentos en los niños y niñas con discapacidad, que pintan hermoso, que pueden bailar, que pueden hacer otro tipo de actividades, pero también se convirtió en una actividad de respiro para sus cuidadores, de salir de la rutina diaria de su casa, de poder tener una actividad adicional y compartirla con su persona con discapacidad, y eso ha sido maravilloso. Y en Puente Aranda tenemos, por ejemplo, un equipo al quien les mando un saludo enorme, que es Real Puente Aranda, un equipo de personas con discapacidad visual, que empezó, Mandy, entrenando en una cancha de microfútbol con ninguna de las condiciones adecuadas para realizar su deporte, y hoy entrenan en la pista de hockey El Jazmín como debe ser, con los implementos que deben ser. Ahora forman niños
ciegos. En el fútbol tienen equipo femenino, han sacado incluso 3, 4 jugadores a la Selección Colombia, de manera que lo que necesitamos es darles oportunidades y que puedan desarrollar sus talentos. Necesitamos muchas más oportunidades, gracias a ustedes por lo que están haciendo al interior del Cabildo Distrital. Y me resta en esta conversación simplemente preguntarles esa cuestión que dejábamos antes de ir con Fernanda, y es ¿cómo vamos en temas de participación política? ¿Hay avances para las personas con discapacidad? Insisto en la reformulación de la política pública. Ahí está el tema, el quid más importante, y allí vamos a abarcar todos los temas que tengan que ver con lo social, con la política, con la cultura, bajo unas estrategias, bajo unas metas que se puedan cuantificar y que se puedan llevar a cabo en el ejercicio de nuestra actividad. Concejal Andrés, ¿usted ve avances en la participación política para las personas con discapacidad? Falta, es muy difícil para las personas con discapacidad poder acceder a espacios de representación política. Mi caso, igual que Mandy, según entiendo, somos cuidadores de personas con discapacidad. Yo tengo una niña con discapacidad, pero digamos que hemos llegado con una agenda diferente, que hemos encontrado dentro del Consejo pues las ganas y el corazón para trabajar por este tema, pero sí, por ejemplo, ahora curso un proyecto de ley, entiendo, para garantizar que la población con discapacidad tenga acceso a escenarios de representación política, así como una circunscripción especial, como están los afros y demás poblaciones. Eso está en curso, ojalá se pueda dar, porque nosotros que estamos en la bancada por la discapacidad y permanentemente nos reunimos con los líderes que trabajan todos los días por la población, son excepcionales. Yo aprendo de ellos todos los días, se saben las leyes, los decretos, las normas. De verdad que yo me reúno con ellos y es como si fuera una clase de inclusión, porque son expertos, sus cuidadores se vuelven abogados, enfermeros, saben todos los temas y sí merecen tener una participación con incidencia. Antes de despedirnos, quiero invitarlos para que me acompañen a disfrutar de la trivia de la semana. Yo creo que lo que podría hacer el Consejo por la población con diversidad funcional es presionar a la administración para que efectivamente cumpla sus promesas, porque aquí habla mucho de esta administración del cuidado y no sé qué, y de que pues además buscar que eso se concrete en acciones concretas y debidamente financiadas. En el marco del Plan Distrital de Desarrollo, pensar el sistema del cuidado de la vida desde diferentes perspectivas es un tema central. Eso significa, por supuesto, reconocer el trabajo del cuidado, que no solamente es una población en condición de discapacidad, sino todas las visiones del cuidado y todos los aportes en torno al cuidado que hay que hacer. Entonces, un reconocimiento para todos los cuidadores que hacen posible que este sueño de construir una Bogotá, territorio del buen vivir, saludable, justa, sustentable y en paz para todos, sea un horizonte de corto, mediano y largo plazo que aspiramos a dejar mediante lineamientos de política pública como es el buen vivir y los derechos de la naturaleza. Y vamos llegando al final de este capítulo. Al concejal Armando Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, gracias a todo tu equipo de colaboradores que siempre están dispuestos a escucharnos y a poner en práctica lo que aquí nosotros siempre identificamos como un ejercicio para la ciudad. Concejal Andrés Osaga, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación, muy chévere el rato, poder hablar de estos temas que también hacen parte de la agenda de Bogotá, de la inclusión y de la participación de las personas con discapacidad. Y a ustedes, por supuesto, también muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio que es de todos los y las bogotanas. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí por Canal Capital. Hasta entonces.